Este programa llega a ustedes gracias a Venbox, seguro, fácil, rápido y económico, y a Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo. Y tú tampoco lo hagas. Si hay un tema difícil de tratar por los enfrentamientos que provoca, es el de la interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. El mismo ocasiona grandes dilemas jurídicos, médicos y morales. Y la discusión del tema se centra entre el derecho de la mujer en decidir sobre su propio cuerpo y o el derecho a la vida del por nacer que desde la concepción existe y que es vulnerable. En Argentina, el aborto ya es legal y gratuito en las primeras 14 semanas del embarazo. Y esto sin duda alguna que marca un hito y un precedente en la región. Para hablar de este tema, No Callaré recibe hoy a Débora Ranieri de Cecchini, argentina, abogada, egresada de la Universidad Católica Argentina con un diplomado en filosofía y doctora en ciencias jurídicas. Además, es profesora universitaria y tiene varias publicaciones en su haber. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Si necesitas traer tu carga suelta o paletizada puerta a puerta desde China hasta Panamá o Venezuela, te recomiendo a mis amigos de Venbox Pty. Con un mínimo de 10 pies cúbicos, entrega puerta a puerta con una frecuencia de cada 15 días y el tiempo de entrega es el mejor. A Venezuela 60 días y a Panamá 45. Contáctalos y asesórate sin costo ingresando a su página web. Recuerda que Venbox es el servicio de carga más rápido, seguro y confiable. Si eres emprendedor o si tienes un negocio, te invito a unirte a la Conexión VE, el directorio comercial que conecta a la comunidad venezolana en el mundo entero. Allí puedes ofrecer y encontrar productos y servicios, como también conectarte con sus miembros para establecer relaciones comerciales. Entra a su página web www.conexionve.com o descarga su aplicación en Google Play o App Store y conéctate con otros venezolanos en el mundo. Esta red te ayudará a potenciar tu negocio. No importa lo grande o lo pequeño que seas, entra a Conexión VE y crece con ellos. De nuevo, bienvenida, doctora. De verdad, un placer enorme tenerla a usted aquí en No Callaré. Y por supuesto que me ayude a tratar este tema tan difícil, tan polémico, yo diría que tan doloroso como es el tema del aborto. Que una de las cosas que a mí me llama la atención es que hasta el nombre le han cambiado para hacerlo un poco más, no sé, potable, diríamos, digerible. Pero el aborto es la interrupción sin duda de una vida que ya existe desde la concepción. No lo decimos ni usted ni yo, lo dicen estudios médicos, las ciencias exactas. Y es la interrupción de eso versus el derecho de la mujer a elegir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces la primera pregunta es precisamente eso. ¿Qué pesa más? ¿El derecho a la vida de un ser vulnerable o el derecho de la mujer a ser libre para decidir sobre su propio cuerpo? ¿Qué pesa más? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y sí, coincido en que es un tema sumamente complejo y doloroso. Siempre nosotros debemos saber que en torno a estas discusiones hay muchos dramas humanos, experiencias y heridas que se llevan a veces con el tiempo, que impide que la pasión no oscurezca a la razón, ¿no? O sea, es difícil ser racionales en un tema en el que nos atraviesa por muchos motivos. De ahí que siempre que hablamos estas cuestiones, sobre todo con amigos o en la familia o en reuniones de trabajo, hay que saber que es un tema que genera generalmente discusión y enojos. Y por eso conviene decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿O cuál es el problema? ¿Cuál es la discusión? Y yo me atrevo a decir que ya en esa misma dicotomía de
vida del niño en el vientre de la madre y derecho de la mujer a decidir, ya ahí hay un planteo que creo que es un poquitito tramposo, podríamos decir. ¿Por qué? En primer lugar, porque si yo lo pongo así, claro, entonces ahí están todos los que están en contra del aborto, parecería que no quieren a las mujeres, y todas las mujeres o los que están a favor del aborto, parecería que no quieren al niño por nacer. Entonces yo ya al colocar en la discusión en ese enfrentamiento de intereses, ya estoy armando un enfrentamiento que no es real. ¿Y por qué digo esto? Porque está comprobado que en todos los países en los que el aborto es libre, gratuito y supuestamente seguro, aunque la palabra seguro sabemos que no es así, podríamos poner como ejemplo Estados Unidos y la cantidad de muertes de mujeres que han fallecido por la realización de un aborto, entonces tampoco lo de seguro es tan cierto. Lo que sí podemos ver es que en los países en los que el aborto es legal, las mujeres no son tan libres para decidir qué quieren hacer. Entonces, con un supuesto derecho de la mujer a decidir, cuando la sociedad entera acepta el aborto como un derecho de la mujer a decidir, la mujer muchas veces se ve en situaciones de recurrir al aborto por presión social, por presión de su pareja, por presión del trabajo, por presión de su carrera. Hay un estudio muy interesante hecho en Estados Unidos de una investigadora abortista llamada Coleman, que ella analiza durante 20 años las razones por las cuales las mujeres abortaban. Y ella muestra con un porcentaje muy contundente que la mayoría eran presionadas, que si se les hubiera dado la posibilidad de continuar con el embarazo, lo hubieran hecho. Y que además, si le hubieran dicho la verdad a lo cual ellas se sometían, tampoco hubieran optado por abortar. Con lo cual, esto de decir es un derecho, la libertad de la mujer para elegir, yo lo pondría entre signos de preguntas. Por otro lado, consideramos que ¿quiénes son las víctimas del aborto, ¿no? En primer lugar, sin lugar a dudas, el por nacer, ¿no? El niño, el ser humano en su estadio más temprano. En segundo lugar, la mujer, porque todo aborto deja heridas, no solamente la posibilidad de una herida física, de algún daño en su salud, porque sabemos que interrumpir, como usted muy bien dice, interrumpir una vida que naturalmente está llevando su curso, implica ejercer un acto que va contra el orden natural. A veces el discurso de los abortistas intenta mostrar el embarazo como si fuese una enfermedad. Ningún embarazo es una enfermedad. Habrá embarazos, claro, habrá embarazos complicados en los que ahí la mujer requerirá más atención, pero en sí misma una mujer embarazada no está enferma. De ahí que también los médicos dicen, bueno, yo cuando recibo una embarazada no la puedo tratar como alguien que está en riesgo, porque en realidad hay que ayudarla a que el embarazo se desarrolle normalmente. Entonces, no solamente está comprobado los efectos y las heridas que deja físicamente en la mujer, sino también, que a veces hace hincapié solo en lo físico, sino también en su psiquis. Desde la psiquiatría, desde la psicología, cada vez más hay estudios muy serios respecto a estos efectos post-aborto. Y fíjense ustedes, la mayoría de los países que tienen el aborto legal le ofrecen a la mujer que va a abortar después tratamiento psicológico. Eso es un indicio de que entonces no es tan sencillo, de que la mujer va, decide libremente y sale alegremente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo desear algo, cómo propiciar algo que sabemos que le va a generar un daño? Justamente hace 15 días Francia tuvo una discusión muy interesante. Francia hace 43 años que tiene el aborto legal, hasta la semana 12. Intentaron, por un proyecto de ley, extender el plazo hasta la semana 14. Hicieron una especie de chequeo en la sociedad francesa para ver si estaban de acuerdo. La mayoría dijo que no estaba de acuerdo con extender este plazo porque implicaría más abortos. Y en segundo lugar, en esta encuesta, los franceses decían, por favor les pedimos que les digan a las mujeres cuando van a pedir un aborto qué es lo que implica el aborto, en qué consiste, qué es lo que les va a suceder y la información, ¿no? Yo le preguntaría, doctora, y me encanta todo lo que nos está hablando,
una de las preguntas que yo le haría a los que aprobaron el aborto y los que están a favor de esto es si alguna vez han visto un aborto. Mm, mm, Porque yo tengo que confesarle que para hacer este programa busqué mm, estas imágenes y la verdad es que lo que me produjo fue un llanto profundo y no quise ver más. mm. No pude Sí, ver. sí. Eh, a lo mejor porque yo soy mamá, soy abuela, Mm, porque he celebrado cada vez que celebramos de mis nietos, los míos claro, lo mismo. Los mm, míos eran una foto, pero ahora es una película. claro. Cuando he Mm, acompañado a mis hijas y ver esos bebitos ahí, dicen, mm. eso es una vida, eso tiene un corazón, eso tiene unas piernitas, unas manitos, eso es vida. Y es único e irrepetible. O sea, es Exactamente. único e irrepetible. No va a haber otro igual a él o a ella, ¿no? Y mire, curiosamente, cuando en el 2000 nosotros tuvimos dos debates muy intensos en la Argentina. En el 2018, cuando la ley solo tuvo mitad de aprobación y fue rechazada, y en diciembre del año pasado. Cuando fuimos a hablar en el 2018 a la Cámara de Senadores y de Diputados, justo a mí me tocó el día que expuse una médica que expuso antes que yo, muy buena, muy especialista en el tema, y ella pidió pasar en una pantalla a los senadores que estaban discutiendo la ley imágenes y videos sobre el aborto. Y le prohibieron pasarlo, ¿no? Las mujeres que estaban ahí pro aborto decían, no, no queremos, no, esto es demasiado, no queremos. Y ella misma dijo esto que usted acaba de decir. ¿Cómo es que ustedes quieren aprobar algo que no quieren ver? ¿Por Exacto. qué no quieren ver lo que están a punto de aprobar? Y también se disfrazan el lenguaje, ¿no? Esto de no llamar aborto porque es muy violento, sino interrupción. En realidad la palabra interrupción no es exacta porque no es que se interrumpe algo que después se puede reanudar. Se Exacto. termina, no hay vuelta atrás. ¿Eh? Es lo mismo Eh, que un asesinato. Cuando hay claro, un asesinato, no puedes recuperar la vida. Murió. claro, exactamente. Punto. Hay casos terribles donde mujeres que toman la pastilla para abortar, porque el aborto los primeros meses es ambulatorio, es en la casa, ¿no es cierto? Después si se complica van al hospital. Pero muchas toman la pastilla y se arrepienten. Y llegan a los hospitales pidiendo detener el avance, y a veces se puede detener, a veces no. Los franceses tienen una pastilla que revierte el aborto en caso de si apenas lo tomó y se arrepintió, ¿no? Pero eso demuestra que la mujer no es que llega totalmente decidida y que es todopoderosa y que tiene la decisión. Y muchas dicen, si me hubieran dicho lo que me iba a pasar, yo no hubiera optado por esto. ¿Mm? Pero bueno, pero ahí nosotros, y ustedes que son Ahora, comunicadores, es muy yo le quiero importante. preguntar, ya que ustedes aprobaron esto, y la votación tampoco es que fue una cosa abrumadora, o sea, No, creo que fue 38-29, usted me corrige, sí, y una abstención, o sea, que ahí hubo un debate profundo y que podemos decir que está, por lo menos en la Cámara estaba dividida, digamos, más o menos a partes iguales, ¿no? O sí, sea, en realidad yo me atrevo a decir que la sociedad argentina en su mayoría no querían el aborto. Esto fue una cuestión gestada desde el poder político por determinados intereses que están, digamos, a la vista, en un contexto de pandemia como fue el año pasado, con un sistema de salud muy frágil, y lo sacaron a fin de año rápidamente una vez que lograron que estos senadores, porque había senadores que habían votado en contra del 2018 y luego terminaron votando a favor a fin de año. Nosotros no podemos pensar solo esto como un problema de Argentina. ¿Por qué? Porque ustedes sabrán muy bien que Estados Unidos, hace varios años, después de haber legalizado el aborto en 1973, desde el 73 en adelante, Estados Unidos empezó a retroceder con el tema del aborto por un montón de causas. Hay estados en Estados Unidos que ya han hecho leyes mucho más restrictivas para el aborto e incluso prohibiendo, e incluso prohibiendo a las clínicas abortistas a estar en determinados estados. Bueno, esto ha generado entonces que todo el mercado del aborto, que el mercado del aborto es un negocio fenomenal, no. es impresionante el dinero que genera la industria del aborto, desde los laboratorios hasta las clínicas. Eh,
están buscando nuevos mercados. Entonces, de allí que Latinoamérica pasa a ser un lugar para estas clínicas y estas empresas de aborto, podríamos decir, un negocio y un mercado que hay que buscar. Y de allí la presión. Nosotros acá en Argentina tenemos sucursales de Planned Parenthood que están en Estados Unidos bajo otros nombres, que se colocan cerca de los colegios donde hay adolescentes, les ofrecen primero anticonceptivos, les dan anticonceptivos que no funcionan para que queden embarazadas y luego recurren al aborto. Esto lo venían haciendo ya fuera de la ley, ¿sí? Con total impunidad. Con lo cual, todos estos grupos económicos del aborto son los que generaron y gestaron muchas ONGs en la Argentina que comenzaron a hacer litigios estratégicos y a presionar sobre el poder legislativo para esta ley. Ahora, sí. ¿Dónde está la unión entre este mercado de aborto que nos acaba de explicar y ideologías políticas? O sea, esto es progresista, me pregunto yo. Sí, en realidad el principal lobby que ha motorizado el aborto desde que la legalización del aborto empezó en Estados Unidos y luego en Europa es el feminismo militante que tiene su raíz en las doctrinas de lo que se denomina el neomarxismo, ¿sí? El feminismo está muy bien comprobado. Simone de Beauvoir, Firestone, Kate Millett, todas ellas, si uno lee sus obras, que son para el feminismo como la Biblia, ¿no? Tienen su raíz en el pensamiento de Engels y de Marx. Es decir, la lucha entre el proletario y el capitalista se traslada a la lucha entre el hombre y la mujer. ¿Cuál es el instrumento que, por ejemplo, Simone de Beauvoir dice para que la mujer se libere del hombre? Es controlar la reproducción, el control de la reproducción. Ahora bien, el control de la reproducción se hace para ellas de 3 modos. Toda la cuestión de la anticoncepción, por un lado. Luego, si la anticoncepción falla y el bebé se concibe, entonces la legalización del aborto. Y luego también toda la perspectiva de género o ideología de género, que sería como la tercera vía de herramienta de poder la mujer liberarse, ya no solo de la maternidad o de los hijos que no quiere, sino también de su propia condición femenina o de mujer. Doctora, ¿hacia dónde va el mundo con todo esto? De verdad, porque no solamente es que asesinamos a los niños, también asesinamos a los mayores. Sí. Obligamos con estas leyes a los médicos a violar su propio juramento hipocrático. Las sociedades voltean hacia otros lados para no profundizar en el tema, no llenarse de culpas. Siento que de esta manera nos alejamos también de la fe, de las creencias, de los valores y de los principios. Es decir, digamos que el marxismo ha ganado terreno. Digamos que la escuela de Antonio Gramsci nos ganó. Exactamente, lo que se llama el marxismo cultural, ¿no? O sea, ya no la lucha entre proletario y capitalista, sino este marxismo cultural. Yo creo que, vamos hacia sociedades, Latinoamérica todavía no, ¿no? Yo me atrevo a decir que a raíz de mi trabajo en las universidades he visitado varios países de Latinoamérica y todavía hay una sociedad que tiene más conciencia del valor de la familia, el valor de la solidaridad, del preocuparse por el otro, el respeto al anciano, a los mayores, el respeto a los niños. Eso todavía culturalmente está. Ahora, no sabemos si estos lobbies o estas leyes que van presionando, me consta en las legislaciones de varios países, esto a la larga no va a terminar siendo igual. Ahora, estemos atentos, ¿no? Porque nos venden los países desarrollados o económicamente más perfectos, un modelo de sociedad que es preocupante y que tan solo si uno mirase lo que sucede en esos países, deberíamos estar alertos, ¿no? Países donde hay cada vez más enfermedades psiquiátricas, cada vez más desprotección de los niños y de los jóvenes. Hay en este momento todo un movimiento de jóvenes en Europa muy interesante, jóvenes pro vida, que ellos sufrieron el tener madres que han abortado a sus hermanos y se están rebelando. Y como muy bien usted dice, la unión entre el aborto y la eutanasia es la misma lógica, ¿eh? Son sociedades tecnocráticas. Quien no produce, no sirve. Entonces, quien no produce, hay que poder eliminarlo, ya sea el niño
En Bélgica existe la eutanasia de niños, cuando los padres tienen un hijo enfermo, pueden decidir si quieren que siga viviendo o no. Y luego los ancianos, ¿no? Claro, como ya no producen, son un gasto, son una carga para la familia, para el que quiere ser libre y solo y preocuparse por su progreso, los niños y los ancianos son estorbos. Y esto genera una sociedad cada vez más deshumanizada, pero a su vez con mucha crisis, con mucho dolor, ¿no? Con muchas heridas y totalmente débil. Porque entonces esta sociedad europea, fíjense ustedes, están siendo arrasadas por los musulmanes, que tienen un montón de hijos, por fundamentalismos, por terrorismo, ¿no es cierto? Entonces son sociedades que se van quebrando. Creo que el origen de esta crisis está en la familia, en el matrimonio especialmente, todas las leyes de divorcio, también fueron lideradas por el feminismo, rupturas. Si yo deshago una familia y la hago frágil, sus hijos van a estar también más débiles porque no van a poder darse cuenta que están siendo dominados por un pensamiento, por una moda. Y nosotros acá asistimos a jóvenes que se han hecho abortistas de buenas familias, pero que claro, sus cabecitas son frágiles porque vienen capaz de familias, ¿no es cierto?, que han sufrido separaciones o poca presencia de los padres en la casa, dejados muchas horas en los colegios y que los colegios entonces les dan estas ideas. Entonces, no es que llegamos a esta situación de un día para el otro. ¿Cuáles son las sociedades inteligentes? Y aquellas que hacen hincapié en fortalecer a la familia. Si usted tiene familias fuertes, será una sociedad fuerte. Claro, pero fíjese, por ejemplo, el tema venezolano, ¿no? Que a mí en lo particular me afecta. La sociedad venezolana era una sociedad, el venezolano no salía nunca de su país, no tenía cultura de inmigrante, todo lo contrario. No se quería ir y recibía a todo el mundo. Pero hoy en día hay una fractura familiar. Sí, terrible. Nos separaron, nos dividieron. Sí. Las reuniones ahora son a través de Zoom, de Skype, ya no hay lo afectivo. Eso es el caso venezolano, pero también el caso nicaragüense, ni contar el caso cubano. Han ido estos gobiernos progresistas, han ido penetrando la base más importante de una nación que son las familias. Sí, no hay duda que es muy preocupante. Y además de esto, y esta es una crítica que también hago como católica, siento que la Iglesia Católica ha perdido mucho terreno, ha abandonado el tema, ha abandonado a los fieles y ha abandonado la educación. Sí, no hay duda. No ha estado a la altura, por más que el magisterio de la Iglesia, si uno lee, por ejemplo, las encíclicas de Juan Pablo II, ya en la década del 80 y del 90, uno ve un papa que estaba totalmente alerta de lo que estaba viniendo y de lo que estaba pasando, sobre todo en Europa, ¿no? En esa experiencia europea, que es lo que después se va a exportar. Sin embargo, en mi país en particular, no se tomaron en serio toda esta moda cultural que se fue metiendo entre los jóvenes. Pero creo yo, y esto obviamente no es ciencia exacta, creo yo que los grandes ideólogos de todo esto que estamos viviendo se dieron cuenta que para destruir incluso a la fe o a la Iglesia Católica o a los creyentes, un medio era atacar a la familia. ¿No? Porque la fe, claro, la fe va muy unida a la vida natural y al matrimonio, ¿no es cierto? La fe que se aprende en el hogar y que se mantiene, porque también mantener la fe es difícil, ¿no? En un contexto adverso. Yo conozco muchas familias que, han sufrido problemas familiares y se han terminado alejando de Dios. Entonces, creo que aquellos que apuntaron el dardo, diríamos, a las familias, sabían que a la larga iban a perjudicar también la fe de estas personas y de los futuros hijos, ¿no? Con lo cual uno dice, ¿dónde empezamos? ¿Empezamos desde la iglesia o empezamos desde la familia y lo natural y los hijos? Yo creo que hay que ir por todo esto, ¿no? Con familia, yo voy a decir... Yo creo que es una conjunción. La familia, por supuesto, como primero, que además tenemos que sernos críticos también. Sí, claro. Le dejamos a los colegios, a las escuelas, claro,
el peso de una educación Mm. que puede haber educación en los colegios, pero la formación es de casa. Claro, pero también como usted dice muy, muy bien, a veces lo económico condiciona una familia, ¿no es cierto? Porque si ambos, mamá y la madre y el padre tienen que salir para poder sobrevivir, eso hace que entonces el hogar se va resquebrajando. Y entonces lo económico también es un factor importante. Y ni que hablar cuando tienen que irse de su país para poder subsistir. Yo me atrevo a decir que ustedes quizá todavía, ojalá eso los fortalezca, ¿no? Esa separación de familias que después siempre están unidos de algún modo. Nosotros acá tenemos muchísimos Bueno, venezolanos que han venido y que sabemos que están conectados, están muy unidos a sus familias allá, preocupados por lo que allá pasa. Acá son muy sacrificados. Para nosotros es un ejemplo porque son muy disciplinados para trabajar, muy respetuosos, muy amables, cosas que a veces los argentinos hemos perdido. Y la verdad que nosotros a ustedes los vemos con cierta admiración y creo que la cuestión de la familia y la importancia que tiene la familia todavía está metida en la cultura de ustedes. Mucho más que para nosotros, lamentablemente. Así que no desesperen, no desesperen. Y a veces de las crisis hay que fortalecer más, ¿no? Aquello que es lo importante. que es importante que tengamos, empezamos por el aborto y seguimos por aquí, ¿no? Pero Mm, una cosa es consecuencia de la otra o todas van unidas. sí, Y sí creo que es importante que en estos tiempos tan difíciles eh, entendamos el papel primordial que tiene la familia en la formación de los muchachos. Porque sí. efectivamente pasamos de explicarle a nuestras hijas que bueno, que lo bonito que era llegar, digamos, en condiciones de virginidad, Mm, al matrimonio, la entrega, el velo, todas esas cosas preciosas, a, mi amor, tómate la pastillita para que no me salgas claro. Sí, embarazada. sí. Y yo no estoy diciendo que una cosa sea mala y la otra sea la ideal. No, no, no. Ujú, Lo que estoy diciendo es que hay que explicarlo todo. sí, No sí, es sí. tómate la pastillita y ve a tener relaciones. No, No, claro, claro. tú puedes dar la pastillita para decirle la importancia de la entrega. Claro, de la entrega, del respeto por el otro, del sacrificio, de no estar siempre detrás de los propios deseos, ¿no? Porque yo digo, a veces no es solamente esa cuestión del noviazgo, porque después si uno está acostumbrado a hacer lo que quiere y cada vez que quiere, luego en el matrimonio, son matrimonios que no se sostienen después, ¿no? Porque ante la primera dificultad, el primer sacrificio que tengan que hacer, son uniones muy frágiles. Entonces, nosotros estamos asistiendo también en la Argentina a separaciones de matrimonios muy jóvenes, 3 4 años de casados, y ya se separan, con un bebé recién nacido. Quizás es un indicio de que ahí algo no está bien, ¿no? Porque si en los primeros años, donde justamente está más el enamoramiento y el mirar para adelante, ya se desaniman y bueno, y entonces después entran en un camino de familias sucesivas, matrimonios sucesivos, hijos de un lado y del otro, todos esos niños de familias ensambladas que sufren muchísimo, sufren mucho, son mucho más débiles después cuando llegan a la adolescencia. Yo creo que la palabra clave es compromiso, ¿no? Sí, Pero el compromiso lo hemos perdido en todo. sí. Si no me Mm. sirve el marido, no me sirve la mujer, lo cambio. Si no me gusta el partido, me voy para el otro. Sí. Si no, es en todo. Si usted se Mm. pone a ver en absolutamente todo. Sí. Cuando las elecciones son un compromiso de estar, de cuidar, Mm. de responsabilizarse, ¿no? Es como que si yo Sí, digo, sí. bueno, no me sirve la iglesia católica porque no me gusta Francisco, entonces Sí. ahora me convierto en judía, que de paso tengo un Mm. profundo respeto por los judíos, ¿no? Mm. Y además venimos de lo mismo. No, no es eso, las peleas se dan Mm. desde adentro, las Claro. discusiones se dan desde adentro. Sí, sí, hay como una falta de compromiso y una inmadurez, ¿no? También en cierto sentido. Nosotros vemos a veces que hay hijos, adolescentes, que a veces son más maduros que los padres, ¿no? Que están en una etapa Pero es un poco esto del hedonismo, ¿no? De vivir detrás de los placeres y nada más, de una vida más cómoda, de mucha superficialidad. Eh,
Miren, yo tengo Usted me dice que los jóvenes están despertando en ese sentido. Sí, esto se ve en pequeños grupos en Europa, por ejemplo, es muy significativo en Francia. Nosotros tenemos una investigadora francesa que está en nuestra universidad y que a raíz de ella nos hemos puesto en contacto con esta realidad de allá, jóvenes que están diciendo no queremos esto que hemos vivido, no queremos esta realidad para nosotros en un futuro, ¿no? Y son jóvenes que han vivido esas heridas de familias deshechas, de madres que han abortado varias veces. Es interesante ver también que cuando el aborto se legaliza, no es que la mujer aborta una vez, abortos múltiples, ¿no? O sea, el aborto se convierte en un método anticonceptivo más y deja huellas y heridas muy graves. Y es un dolor grande que hay que estar atentos, hay que poder hablarlo, esto, ¿no? Pero hablar la verdad, siempre hay que hablar con la verdad. Es lo mismo cuando uno lee o conversa con uno como periodista, con un delincuente, con un criminal, con un asesino. Eh, por lo general siempre surge la pregunta, ¿cómo fue el primero? ¿De qué sentiste? Claro. Por lo general el primero fue doloroso, pero ya los después no me importaron. Claro, sí, sí, Yo creo que es más o menos lo mismo. O sea, sí, aborto sí. una vez, el que aborta una vez puede abortar 10. Sí, claro, es como entrar en un callejón sin salida, ¿no? Donde el alma se va incluso endureciendo y bueno, y es doloroso. Por eso hay que estar muy, muy Ahora, preparados. ya para ir redondeando, porque me quedan Sí. 2 o 3 preguntitas y el tiempo apremia. ¿Cómo no? Esto es un dilema, no solamente para la mujer, para la sociedad, también es un dilema para el médico. Yo quisiera que me hablara un poco de eso, porque los médicos, bueno, uno está acostumbrado a que el médico da vida, ayuda a mantener la vida. Es otra cosa. Bueno, eso justamente, yo decía, la primera víctima es el niño en el vientre materno, la segunda es la madre, la mujer, el tercero es el médico, ¿no? Porque cuando el aborto se legaliza, el médico es el que lo tiene que realizar. Nosotros en este momento en la Argentina estamos con un problema enorme en este sentido, porque sacaron la ley, pero no se dieron cuenta que un gran porcentaje, me atrevo a decir que hay entre un 80 y un 90% de los médicos del país que ya han presentado su objeción de conciencia. Recién hablé en la mañana con una médica, de una directora de un hospital en San Juan, y decía, acá somos todos objetores. No, o sea, va a haber ciudades y pueblos enteros en la Argentina en las que no va a haber médicos. Entonces aquí se genera un enfrentamiento, ¿no? Entre la mujer que va a pedir porque le dijeron que es un derecho y el médico que dice yo sé que ahí hay una vida humana y sé además los daños que le va a generar a la mujer. Entonces yo como médico en el ejercicio de mi profesión no puedo hacer esto. Hay un artículo de un autor colombiano que lo titula El feto es mi paciente también, o sea, no solo es mi paciente la mujer, sino el niño, ¿no? Entonces eso es lo que el médico ve. Ahora, la ley nuestra establece la objeción de conciencia, pero le pone cargas al médico objetor, ¿no? Y esto genera entonces todo un conflicto dentro de los colegios médicos, que no saben cómo hacer, de los médicos que se sienten... Pero ¿la ley obliga a los médicos? No, la ley dice que aquel que no quiere realizar el aborto tiene que declararse objetor. Pero tiene la obligación de derivar a la mujer a otro que lo haga. Y acá hay una primera contradicción, porque si yo no quiero hacer un acto, ¿cómo voy a derivar a otro? Eso se llama en moral, ¿no es cierto?, la colaboración en el mal. Es decir, yo no puedo colaborar en aquello que estoy justamente objetando. Por eso, claro, la garantía de la objeción es que no tenga que hacer nada ese objetor que tenga que ver con el aborto. Entonces ya esa carga va a generar un montón de dificultades porque los médicos están diciendo yo no voy a cumplir con esa obligación de derivar. Luego si hay una clínica entera que es objetora, también le impone que la traslade a la mujer y que se haga cargo del gasto de ese traslado y que garantice el aborto. Otra vez, si es una institución objetora, cuyos ideales, hay muchas clínicas y hospitales que han sido fundados por congregaciones religiosas. De hecho, nosotros tenemos un hospital muy importante, Mater Dei, que las enfermeras son religiosas, son monjas. Así que imagínense que no pueden ahí exigirle a esas hermanas que deriven o que se hagan cargo de aquellos que no quieren hacer.
Y por otro lado, el médico objetor tampoco se le puede prohibir que no tenga contacto con la mujer. Porque Claro. aquí también hay una cosa muy interesante. A veces esa mujer que viene frágil, confundida, presionada, quizás sea ese médico el único que le pueda dar una palabra de ayuda para que ella se anime a seguir con el embarazo. Entonces, si a ese médico objetor yo lo saco de su tarea, de su contacto con la mujer, ahí se genera entonces todo un grupo de médicos abortistas que lo único que van a buscar es que entonces la mujer de algún modo aborte. Lamentablemente en la Argentina esta ley prevé que se puede abortar hasta antes de nacer. Sí. O sea, hasta la semana 14 totalmente libre. Pero a partir de la semana 14 por causales. Una causal es violación, pero con la sola declaración de la mujer. O sea, basta que una mujer diga, fui violada, el médico no puede decir nada y le tiene que hacer el aborto. O por causal salud, o riesgo de la vida, que obviamente ahí hay que ver el caso, pero la OMS interpreta salud como completo bienestar biopsicosocial. Entonces, por ejemplo, una mujer por cuestión de pobreza o de depresión o de cualquier otra adversidad psicosocial puede decir esto es un argumento para poder abortar. Y entonces ahí aparecen un montón de médicos que dicen, me mandan a abortar a un bebé que cuando lo aborto llora o nace vivo, es viable. Entonces esto ha generado muchos médicos decir, no, incluso algunos que decían, yo lo hago en el primer trimestre, no, esto no lo quiero hacer, tengo un límite porque ya es demasiado brusco, ¿no? Entonces, los médicos, la comunidad médica es un problema. Y fíjense ustedes que esta cuestión de los médicos no se solucionó en ningún país. El gran obstáculo para el aborto legal es la oposición de los médicos. Y sigue habiendo médicos objetores en todo el mundo. Italia tiene un porcentaje de 80% de médicos objetores. ¿Qué hacen los italianos para tener abortistas? Y a veces contratan a médicos que vienen de Europa del Este, necesitados económicamente, que se van a prestar a hacer los abortos, porque los italianos no quieren. Entonces es un problema que, fíjense ustedes, no se solucionó con el aborto legal, ¿no? 40 años que lo tienen y sigue siendo un conflicto entre el médico y la paciente. Y Yo le quiero hacer una sí. pregunta, porque, y a lo mejor me dirán que no sé, estoy loca, pero cuando yo vi las imágenes en Argentina, como las vi por los medios, cuando fue aprobada esta ley, y estaba este grupo feminista en las Sí, de los calles, pañuelos verdes. de los pañuelos verdes, a mí me llamó poderosamente la atención eh, que se abrazaban, se besaban, y muchas de ellas eran parejas, ¿no? Sí, De esta comunidad LGTB, ¿no? sí. Decía, ¿por qué quieren estas mujeres Mm, mm, que no están unidas a hombres, por lo tanto no mm, van a procrear? mm, Quieren el aborto. mm. Si ellas no pueden tener hijos porque su pareja es una mujer igual. Sí, porque está dentro de la misma lógica de esta como rebeldía, ¿no? Bueno, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, el Estado me tiene que dejar y encima me lo tiene que pagar, ¿no? Y incluso si yo quiero no tener hijo, bueno, abortarlo o tener una unión, como ustedes ya saben, de lo que se llama el matrimonio homosexual. En realidad, todo el tema del feminismo tiene esa lógica, como yo le decía recién, ¿no? Primero el divorcio para destruir a la familia, luego la anticoncepción para liberar a la mujer del hijo, luego el aborto y luego el tema de la ideología de género, que es que yo pueda no seguir mi propia naturaleza, mi propia biología. Miren, Simone de Beauvoir dice que la peor esclavitud de la mujer no es el hombre, sino la biología de la especie. Por eso ella dice, yo tengo que poder liberarme de mi condición de mujer, y eso es rebelarse contra Es la que yo tengo que ir propia contra la naturaleza. biología. Pero Claro. ya vimos en Nueva York esta semana Mm. que ya fue aprobado definitivamente que los niños que nazcan de ahora en adelante, los padres tienen la opción de poner Ah, sí, sí. sexo neutro. Y resulta que eso va contra las leyes biológicas. Uno Mm. nace niño o nace Mm. varón. No nace neutro. Terrible todos esos experimentos con la disforia de género, con la hormonización de niños, todos esos experimentos que ya se están haciendo en varios lugares son muy peligrosos porque ni siquiera se tiene certeza de cuáles son las consecuencias en esos niños a futuro. Hay un caso muy interesante en Estados Unidos de un jovencito que en su adolescencia quiso cambiar su sexo, se operó,
le aconsejaron los psicólogos y médicos y todo el equipo que lo ayudó, incluso sus padres. Llegó a los 20 y pico de años y se dio cuenta del horror que había hecho. Y ahora está demandando a todas esas personas que, siendo él vulnerable por ser niño o adolescente, no previeron lo que le podía pasar, ¿no? Yo creo que son experimentos sociales que encima no tenemos la certeza de que eso sea, miren, hormonizar a un niño es de por vida, porque todo el tiempo tengo que ir en contra de su propia hormonas masculinas o femeninas. Los problemas psicológicos que esto genera, ¿no? Hay como una especie de pretensión adámica, ¿no? De que yo digo lo que quiero ser, yo fijo lo que soy y nadie me tiene que poner el límite, ni siquiera mi propia biología, ¿no? Ni mi propio ser. Pero sí, es terrible. Una rebeldía que al final no va a llegar a nada. Sí. Es decir, vamos a tener estas deformaciones que yo a veces las llamo perversiones, Sí. porque no es que yo tengo 50 años y me creo que soy un niño y tengo que ir a un preescolar. O sea, Claro, esto deriva en cualquier cantidad de perversión. claro. Sí, sí. Esto al final, la naturaleza es la naturaleza. Claro, sí, Eh, sí, sí. Uno no se puede rebelar contra eso. Claro, sí, sí. Entonces, Sí, y bueno, y después acá está en riesgo la relación de padres e hijos, ¿no? Porque acá lo que se quiebra es en Canadá, la experiencia canadiense. En Canadá ya hay un caso donde un niño o una niña se percibía varón, los padres no quisieron cambiarle el nombre, el colegio le impuso a los padres que tenía que llamarlo de otro modo, le terminaron quitando la patria potestad a los padres de este pequeño, porque los padres querían respetar, digamos, su naturaleza biológica, ¿no? O sea, un Estado que se apropia de un niño contra la voluntad de los padres. Y eso es peligroso también porque ya es, digamos, un avance de un Estado totalitario, ¿no? claro, Totalitario. recuerda que el marxismo lo importante es la revolución, no la familia. Claro, claro. Entonces, en eso es que tenemos que estar Mm. muy pendientes. Doctora, ya se me acabó el tiempo, pero hay una pregunta que no tiene que ver exactamente con esto, pero también es un tema escabroso, y es el tema de una joven venezolana de 18 años que recientemente fue violada en su primer día de trabajo. Y bueno, lo que más ha llamado la atención de la comunidad venezolana es que, aunque lo consiguieron en flagrancia, está libre. ¿Qué dice la sociedad argentina respecto a esto? Usted como mujer de ley, o sea, que, por un lado piden el aborto, por ejemplo, yo no he visto a las feministas unirse No, a este reclamo de esta joven que exactamente. fue Sí, violada. O sea, sí. ahí no veo los pañuelos verdes. No, exactamente. Eso demuestra que hay una gran contradicción. Es terrible. Acá ha habido varios proyectos incluso para aumentar las penas a los violadores o llevar un registro de violadores, pero no quieren, ¿eh? No se logran aprobar y los primeros que no apoyan son los del colectivo feminista, ¿no? Es grave esto porque esto denota entonces que hay un sistema penal y jurisdiccional complejo y que justamente a la víctima, que es a la que hay que proteger, o a la que ha sufrido realmente un delito tan terrible como puede ser un ultraje, una violación, esta desprotección. El problema es lo ideológico. Cuando lo ideológico se mete, ¿no es cierto?, en estas teorías, se desvirtúa la realidad y no se ponen fuerzas donde hay que ir, que es ir a las causas de estos graves problemas sociales. Realmente conozco ese caso, ha generado mucha preocupación, pero es verdad, como usted dice, no están detrás de la defensa de esta joven aquellos que deberían estar, ¿no? Y que se rasgan las vestiduras por defender a la mujer. Como tampoco estarán detrás de cuando mueran las mujeres por aborto. Bueno, yo le agradezco enormemente, doctora, de verdad que me haya cedido su tiempo, un tiempo muy valioso, que además yo creo que estos temas deben generar, lo más importante es una reflexión. Sí, Reflexión en las mujeres, en los hombres, en en la todos. juventud, en todo. Nosotros tenemos que reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Sí. Y yo diría que los políticos también deben reflexionar sobre si hay que complacer a los electorados o hay que atarse a los principios y valores que creemos y sabemos correctos. Es muy importante la clase política que busque
que busque el bien, ¿no?, de aquellos que deben gobernar. De ellos depende mucho y son responsables de muchos de estos errores. Pero sí, coincido en que hay que generar conciencia y educación. Yo les agradezco a ustedes que se ocupen de estos temas y que lleguen a sus oyentes, ¿no es cierto?, o aquellos que los pueden llegar a escuchar algo distinto de lo que dicen a veces los medios masivos de comunicación. Así que la agradecida soy yo. Muchísimas gracias, doctora, y espero que no sea este el último encuentro. Creo que vamos a tener otros tan interesantes como este. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias a ustedes, un gusto. Mil gracias de nuevo, doctora, por su participación, y con ustedes, amigos, será sencillamente hasta una nueva entrega de No Callaré. Quiero informarles que desde esta semana este contenido y otros usted los podrá conseguir en Rumble. El link está en la parte de la descripción de este espacio. Así que síguenos. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.